Al finalizar el capítulo anterior, quedamos en que el general Carrera enviaba un mensaje de esperanza a los sitiados en Rancagua. En el cuartel del general Osorio también hubo reunión de oficiales. El jefe realista era partidario de abandonar el sitio de Rancagua, que le estaba costando tantas vidas, replegarse al otro lado del Cachapual, reorganizarse, incluso tal vez flanquear Rancagua y siguiendo hacia Santiago, considerando que no habían otras fuerzas militares que pudiesen oponérsele al avance realista. Además, Osorio seguramente estaba temeroso de las consecuencias de su acción, porque había atacado desobedeciendo órdenes superiores recibidas 2 días antes de devolverse con sus tropas, ya que el virreinato del Perú estaba siendo atacado. Sus oficiales trataron de convencerlo de que continuara el ataque, que no podía resistir mucho más el pueblo, lo que se traduciría en una gran victoria. Ocurrió entonces un incidente que no está confirmado por la historia, es más bien un rumor. Se dice que por la noche desertaron 2 soldados patriotas que pasaron a las filas españolas. Ellos habrían informado a Osorio que a causa de la falta de agua, de víveres y de municiones, los sitiados no podrían resistir otro asalto. Este hecho habría terminado por decidir al jefe realista de no abandonar el sitio. Este es un mito de la historia, pero es bastante probable que algo similar haya ocurrido, dadas las dudas de Osorio y al final su decisión de seguir atacando pese a las numerosas bajas que había sufrido. Nunca sabremos si esta traición ocurrió o no y cuáles fueron las razones que llevaron a estos 2 soldados a supuestamente desertar. Una respuesta la trata de dar Mauricio Valderrama en la ópera rock Sacrificio Heroico, obra teatral en la que tuve el honor de participar siendo el virrey del Perú. A la luz de la luna logré salir de ese campo de muerte. Sus fuerzas están diezmadas, aunque tienen valor. Le aseguro, no resistirán otro ataque igual. Pero sigamos con la batalla de Rancagua. Ya amanece en este 2 de octubre de 1814. Junto con la aparición del sol, los realistas lanzaron un nuevo y violento ataque contra las trincheras de la plaza. Los patriotas, esperanzados con la noticia de que don José Miguel Carrera atacaría al amanecer con su división, pelearon con más valor y grandes esperanzas. En cuanto la claridad del amanecer permitió la observación, O'Higgins subió a la torre de la Merced. El que ya habíamos visto era en ese entonces el edificio más alto de Rancagua, esperando desde ese lugar divisar a la tercera división que venía en su ayuda. Cuánto habrá mirado inútilmente el horizonte. Hacia el norte se iba la mirada, donde se destacaba el cerrito llamado Pan de Azúcar junto a los de Graneros del Conde, pero nunca descubrió ningún indicio de movimiento de tropas. O'Higgins bajó de su puesto de observación, preocupado, dejando arriba a un oficial encargado de avisarle en cuanto notara que la tercera división se acercaba. En el primer ataque del día, el enemigo fue nuevamente rechazado. Más o menos a las 10 de la mañana, el oficial que vigilaba desde la torre gritó ¡Viva Chile! Y bajó dar cuenta a O'Higgins que se veía una nube de polvo al norte de la cañada. La noticia de que llegaban los auxilios corrió por las trincheras, renovando el ardor de los defensores que en ese momento comenzaban a recibir el segundo ataque. Don José Miguel Carrera, al parecer, se estacionó en la quinta de la cuadra, en la llamada Casas Coloradas, a más o menos una legua de la cañada, la actual Alameda, y envió a su hermano Luis a tomar posesión de los callejones que salen de Rancagua. Recordemos que la cañada, la Alameda, era el límite de la ciudad. Más allá no había más. El menor de los Carreras, Luis Carrera, sostuvo combates en las afueras de Rancagua, un fuerte tiroteo con los realistas que tuvieron que volver la boca de sus cañones hacia el norte. Osorio envió a detener a la tercera división a los escuadrones de Elogorra y Quintanilla. Recordemos que poca participación había tenido hasta el momento la caballería realista. Las avanzadas de la división de Carrera llegaban así a casi tocar la Alameda. Nunca sabremos si esta fue un avance decidido y que fue rechazado por las fuerzas realistas, o que fue un amago, o fue parte de un plan a lo mejor para darle espacio a O'Higgins para que se retirara, o que simplemente Carrera decide
retirarse dejando a su suerte a O'Higgins, o también podría haber considerado que las tropas que estaban en Rancagua, al ver la fuerte resistencia que recibió de parte de los realistas, ya estaban perdidas y decide retirarse con su división para tener un núcleo con el que seguir la resistencia. Recordemos que el plan de Carrera era retirarse hasta Coquimbo y desde el norte organizar la resistencia a los españoles, cosa que no sucedió porque fue tal el pánico que cundió entre la población y entre los patriotas tras el desastre de Rancagua que todos huyeron hacia Mendoza y Carrera se quedó sin estado que mandar. Pero volvamos a lo que sucedía en la plaza. O'Higgins, que desde la Torre de la Merced miraba ansiosamente los avances de la tercera división, dio órdenes a sus hombres de pasar al contraataque, ya que era inminente la llegada de las ayudas. Los patriotas, llenos de entusiasmo ante la nueva de que los refuerzos ya llegaban a Rancagua, atacaron a los sitiadores, especialmente en las trincheras de San Francisco y en la de Oriente, donde perdió la vida el valiente comandante Hilario Vial. Por la trinchera poniente, el capitán Molina atacó con gran ímpetu y salió de su trinchera e hizo una verdadera carnicería entre los realistas de la calle de la Cuadra, volviendo enseguida a la plaza, esto en Germán Riesco. Por la trinchera del norte o de la Merced salieron los capitanes Ibáñez y Maruri y obtuvieron nuevos éxitos, volviendo a la plaza con armas y municiones capturadas al enemigo. A las 11:30 de la mañana del 2 de octubre, Rancagua se podía decir que era una victoria. Fuego de metralla sobre el invasor. Nuestra vida por esta tierra. Vivir con honor o morir con gloria. Así, viendo al alcance de la mano la victoria, O'Higgins incansablemente impartía órdenes y dirigía el combate, subido en el techo del cabildo, y viendo que las vanguardias de Carrera atacaban a los realistas en la Alameda y creyendo segura la victoria, mandó que se hicieran replicar las campanas de la iglesia de la Merced y parroquial. Los patriotas sitiados, entre tanto, veían agotarse sus municiones y podían atacar solamente cargando a la bayoneta o con sus sables. Apenas contestaban los disparos del enemigo y trataban de descansar un momento de la dura lucha de más de 26 horas, sofocados por el esfuerzo y por el humo de los incendios que aún invadían la plaza. Bernardo O'Higgins, convencido de que vencerían con la ayuda de Carrera, se bajó de su puesto de observación y comenzó a dar órdenes para el ataque final. De pronto sintió gritos de los soldados que observaban desde el techo del cabildo. Se acercó y vio que las esperanzas eran vanas. La tercera división se retiraba. Sacando fuerzas de donde no había, los patriotas siguieron resistiendo los ataques cada vez más furiosos de los realistas, que viendo alejarse a los refuerzos redoblaron sus tentativas de apoderarse de la plaza. Carrera explicó después su actitud diciendo que al oír replicar las campanas y al constatar que no se disparaba desde la plaza, creyó que ésta había capitulado y temiendo que le cortaran el paso por angostura, hizo retirar a su división. Era el mediodía. El sol y la llama de los incendios sofocaban a los heroicos defensores. La sed se hacía insoportable. Los víveres habían terminado y las municiones apenas si quedaba una que otra bala. General O'Higgins, ¿por qué la tercera división no entra al sitio? Iniciad con toda la fuerza el cuarto ataque final. Destruir una trinchera para aplastar a los insurgentes. Durante 4 horas más prosiguió la fiera batalla. Se cuenta que agotadas las municiones se cargaron las baterías con pesos fuertes, con monedas, y que para poder disparar tenían que humedecer los caldeados cañones con orines. Ya, el incendio llegaba hasta las casas mismas de la plaza. No había forma de combatir el siniestro. El fuego hacía lo que no habían podido hacer los realistas. Avanzaba incontenible, llegando hasta donde estaba el depósito de pólvora que estalló con un gran estrépito, causando numerosas bajas. O'Higgins
Seguramente entonces toma la resolución heroica de abrirse paso con los sobrevivientes, con quienes pudiesen acompañarlo por en medio de las trincheras y abandonar el pueblo. Más de las 2/3 partes de los defensores ya habían muerto. Hizo reunir en la plaza todos los caballos que quedaban, 280 más o menos. Ordenó que montaran todos los que pudieran. 300 o más lo hicieron y lanzando adelante algunas mulas y caballos sueltos, salieron impetuosamente por la trinchera de la Merced, pasando por sobre los realistas que trataron inútilmente de detenerlos. Los detalles de esta retirada son impresionantes. El caballo de O'Higgins herido no pudo saltar una trinchera y el general se vio obligado a desmontarse y junto con sus soldados remover precipitadamente los escombros y pasar al animal casi por el aire. El camino que siguió O'Higgins en su retirada fue el siguiente, mencionando las calles por sus actuales nombres, de la Plaza por Estado hasta Cuevas, dobló a la derecha y siguió por esta calle hasta Almarza, después a la izquierda hasta Cáceres, nuevamente a la derecha hasta Sañartu y de ahí a la Alameda, camino de la Pampa hacia el camino de la Compañía. A la salida del pueblo, el general fue atacado por algunos realistas. Uno de ellos le lanzó un sablazo que iba directo a su cabeza. Pudo haber muerto a O'Higgins, pero este ataque fue detenido por su asistente Jiménez. Otro de sus soldados, de apellido Soto, disparó y dio muerte al atacante y le quitó el caballo, el que fue cambiado por el que tenía O'Higgins, que ya apenas caminaba. John Thomas, que hizo una relación detallada de la batalla que ha servido de base para todos los que posteriormente han querido relatarla, describió la última escena del drama con estas tan conocidas palabras. El sol se ponía y el caudillo chileno, echando una última mirada hacia el sitio donde quedaban sus compañeros, solo vio en el horizonte una columna de humo que se levantaba al cielo en el silencio apacible de la tarde. Aquel humo era Rancagua. Así, con la batalla ya terminada y con el desastre consumado, terminamos este capítulo de este podcast de la batalla de Rancagua. Nos queda un último capítulo, el que relata la parte a lo mejor menos conocida de esta gesta heroica, el día después de la batalla.